Hola, mi nombre es Yorlis, bienvenidos a mi canal y en el video de hoy, chicos, les traigo la tercera parte de esta serie de videos que he llamado Mi Camino hacia la Fibromialgia. Si no han visto los dos primeros videos, se los voy a dejar en la caja de descripción para que los vean todos y así más o menos vayan entendiendo la secuencia de estos eventos. Retomando del video anterior, cuando empiezo yo a vivir ya en casa de mi mamá, que fue a los 8 años, y estuve viviendo allí hasta los 17, casi 18, realmente recuerdo cosas maravillosas de mi convivencia con ella. Ella fue una mujer realmente maravillosa, entregada totalmente entregada a el hogar, a nosotras, porque solamente vivíamos ella y yo. Y no tengo sino buenos recuerdos y buenas cosas que contar. Una mujer de un carácter bastante fuerte, pero al mismo tiempo una mujer muy amorosa, pendiente de todo, no se le escapaba detalle. Y ella realmente hizo todo para regalarme lo que era el resto de mi infancia y adolescencia, una vida maravillosa. No, de verdad no tengo palabras para agradecerle a Dios haber puesto a esa persona en mi camino, de verdad, no tengo sino agradecimientos. Pero en ese convivir diario empezó a aparecer algo, desde el momento que me mudé realmente lo recuerdo, una pesadilla muy constante. No tenía nada que ver con ella ni con mi convivencia en su casa. No era algo que yo venía arrastrando, porque les cuento un poco la pesadilla. Recuerdan que les comenté que yo de vez en cuando visitaba a mi mamá. Pues el sueño era más o menos por allí. Yo soñaba que iba a visitarla y que cuando llegaba allí, bueno, yo vivía en un pueblito que se llama Punta de Mata, en el estado de Monagas. En aquel momento era un pueblo bastante pequeño y allí la gente tiene por costumbre, o tenía por costumbre, si faltaba algo en la casa, mandaban a los más chicos a la bodega. Habían bodegas cerca, quedaban a 2, 3 calles de la casa, quedaban las bodegas. Entonces yo soñaba que ella me mandaba a mí a la bodega a comprar algo, mi mamá biológica, ¿no? Entonces yo iba, hacía el mandado y cuando volvía a la casa resulta que allí vivía otra familia, gente que yo no conocía. En la calle no había nadie que yo conociera. Entonces yo empezaba a llorar desesperada porque me veía sola en esa calle, en esa casa, y la gente me decía, que me preguntaba que si estaba perdida, que no, que ellos habían vivido allí toda la vida. Y entonces ahí yo entraba en un estado de desesperación y empezaba a llorar y a gritar y me despertaba llorando. Esto pasó desde los 8 años hasta los 17, casi 18. Realmente para mí era horrible y creo que está relacionado precisamente con ese miedo al abandono que sí sucedió evidentemente. Entonces yo vivía siempre con eso, como que cargaba siempre eso, ¿no? Entonces en mis sueños siempre estaba presente y eso era para mí terrible. Entonces era como revivir esa sensación de abandono con cada sueño, que obviamente siempre la sentía, ¿no? Pero en el sueño era como vivirlo otra vez. No sé, era de verdad bastante raro para mí. Muchos años, obviamente no lo soñaba todos los días, pero sí bastante frecuente, y así fue por ese largo tiempo. Pero realmente fuera de eso, de las pesadillas, mi vida allí en Punta de Mata, en casa de mi mamá, fue realmente maravillosa. O sea, ella es una persona a la que yo amo enormemente. Me disculpan, tuve que cortar porque realmente no quiero ponerme a llorar, o sea, no quiero, poder hablarles más tranquila. Bueno, para continuar, una vez que yo culminé mis estudios de bachillerato, terminé la escuela, habían planes, por supuesto, de ir a la universidad, pero en mi pueblo, en esa época, no habían universidades. Entonces, la universidad más cercana me quedaba en la ciudad de Maturín, que es la capital del estado, y son unos 30, 40 minutos en carretera que se podía ir, por supuesto, todos los días, ir y venir, pero el costo del pasaje, pues, era un tema para nosotras, porque nosotros vivíamos de cosas que mi mamá hacía, entonces no era que nos abundaba la plata, así que no había manera de que yo empezara a estudiar en Maturín. Estuve casi 2 años en la casa sin hacer nada y eso a mi mamá la agobiaba mucho. Hice un par de cursos, pero obviamente lo que quería era la universidad. Y es entonces cuando mi mamá decide ponerse en contacto con mi papá, quien vive en otra ciudad donde sí hay universidades, y ellos acordaron que yo me fuera a vivir con él, cosa que al momento no me gustó mucho.
evidentemente porque yo no tenía trato con mi papá. La última vez que lo vi, recuerdo que tenía 9 años y lo vi como por 15 minutos, él en su carro y yo ahí parada cerca, hablamos eso, como 15 minutos y ya. Recuerdo también que a esa edad, poco después de esa visita que mi papá me hizo de 15 minutos, mi mamá quiso ir a visitar a unos familiares de ella que vivían en esa misma ciudad. Entonces, como estábamos allí, ella me dejó con mi papá un fin de semana, la pasé muy bien, debo decirlo, o sea, porque tenía muchos hermanos y de verdad que la pasé, me divertí muchísimo, fue realmente un momento grato para mí. Pero fue solo eso, un fin de semana. Luego nosotras volvimos al pueblo y listo, se rompió otra vez el contacto, o sea, no había manera, no había comunicación, no había nada. Entonces luego, pasados los 17, deciden que yo me vaya a vivir a su casa, a la casa de mi papá, pues para que tuviera la oportunidad de estudiar. Ustedes no se imaginan todo lo que yo lloré con esa decisión. Eso fue para mí el fin del mundo, eso fue para mí una cosa que yo de verdad, wow. Recuerdo que lloré todo el camino hasta llegar a la ciudad, que aproximadamente eran 3 horas. Recuerdo que llegué allá y me sentía horrible, mal, quería volver a mi pueblo, quería volver a mi casa con mi mamá, la extrañaba muchísimo, o sea, para mí desprenderme de todo lo conocido fue un golpe muy fuerte y además llegar a una casa donde no me sentía familia porque realmente no convivimos nunca como familia. Tengo muchísimos hermanos por parte de papá, pero realmente no hay una buena relación, no con todos. Ahora que lo pienso, el vivir allí con ellos creo que fue lo que dañó todo, porque realmente, o sea, yo llegué a interrumpir lo que era su armonía familiar, era yo la que estaba de más. El recibimiento de mi papá fue estupendo, aunque mi papá es una persona muy descuidada, su esposa, una mujer maravillosa, no tengo nada que decir. Mientras yo estuve en su casa, siempre se portó muy bien conmigo, pero la historia con mis hermanos, hermanas más que todo, era otra. No hubo un buen trato, no hubo una relación de hermandad, ni siquiera de amistad. Ellas realmente hacían cualquier cosa para hacerme sentir mal y lo lograban, por supuesto, aparte que yo venía de un pueblo, o sea, a una ciudad totalmente desconocida. Yo realmente, para mí fue muy fuerte. Aunado a eso, mi mamá me inscribió en una universidad privada y ella realmente no tenía para pagar, entonces yo me sentía ahogada porque aunque vivía en casa de mi papá, él económicamente no me ayudaba. Él lo que me daba era, digamos, el techo y la comida. Pero mi mamá era la que seguía cubriendo mis gastos, ella era una mujer enferma que tomaba muchos medicamentos, entonces a veces dejaba de comprar sus medicamentos para pagarme la universidad. Yo estuve 1 año y medio en una universidad privada y cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo económicamente con mi mamá, yo decidí presentar una prueba en una universidad pública. Obviamente para que ella no tuviera ese gasto. A ella le molestó muchísimo, yo no se lo dije al momento, se lo dije una vez que quedé seleccionada, o sea que me dieron el cupo y que arranqué. Cuando comencé esos estudios allí, ella de verdad se molestó mucho porque empezó a decirme que no solamente el dinero, Yorly, sino todo el tiempo que has perdido, que qué vas a hacer, porque en esta otra universidad comencé una carrera muy diferente, cosa que a ella tampoco le gustó porque fue ingeniería eléctrica, entonces ella tenía esa mentalidad de que esa era una carrera de hombres, que como yo iba a estudiar eso, y bueno, al principio fue un choque para ella, pero con el tiempo digamos que se fue acostumbrando a la carrera y obviamente fue con el tiempo para ella un peso menos eso del pago de la universidad. Me seguía ayudando en otras cosas, porque entonces al comenzar en una universidad pública, obviamente los primeros 4 semestres en esa universidad yo no podía escoger los horarios, sino era el que asignaba la universidad, entonces no tenía chance para trabajar, así que ella económicamente me seguía apoyando. Y bueno, después pasaron otra serie de cosas que no voy a nombrar acá porque no vienen al caso. El hecho es que realmente haberme mudado a la casa de mi papá fue para mí muy fuerte. Yo tuve muchos, digamos, enfrentamientos con mis hermanas, me sentía muy mal. Entonces lo que hacía era que me iba a la universidad, el transporte me buscaba a las 6 de la mañana y me quedaba en la universidad hasta las 10:50 de la noche, que era cuando salía el último transporte de la universidad. Yo venía llegando a la casa a las 11:30 de la noche aproximadamente a dormir y al otro día levantarme porque no quería estar en la casa, porque no me sentía bien.
desayunaba en la casa antes de salir, me preparaban mi desayuno, o la esposa de mi papá a veces lo preparaba, almorzaba y cenaba en la universidad. O sea, era mi manera como de escapar, porque yo no me sentía feliz en esa casa, no me sentía cómoda, me hacían cosas que, bueno, tampoco voy a mencionar porque no viene al caso. Yo esto nunca se lo comenté a mi mamá porque yo no quería que ella se preocupara, yo no quería que se sintiera mal, y yo sabía que ella no tenía para pagarme una residencia. Entonces no quería como seguir agobiándola, no quería que ella se preocupara porque era una persona enferma. Y a mí me hacía falta, y entonces cada vez que yo la llamaba bastante frecuente, era para darles buenas noticias, no quería decirle cosas malas. Y saben que cuando me mudé yo quise viajar cada fin de semana al pueblo, es que me hacía mucha falta. Yo quería viajar cada fin de semana al pueblo, pero económicamente no era posible, y tampoco por el tiempo, porque eran como 3 horas de carretera. Entonces, obviamente, irme el viernes y venir el domingo era cansón para mí. Y no lo pude hacer, pues no lo pude mantener, y con el tiempo entonces iba al pueblo 2 o 3 veces al año, cuando mucho. De verdad que para mí esos fueron momentos muy tristes, muy lamentables. Yo pude soportar la situación en casa de mi papá solamente 3 años. A los 3 años me fui porque realmente no podía seguir viviendo allí. Otra cosa que me sucedió con la mudanza es que terminaron las pesadillas. No sé qué relación hay entre una cosa y otra. Realmente el hecho es que cuando yo me mudo, las pesadillas terminaron. No volví a soñar eso, pero apareció, creo que fue el sustituto, apareció el eczema en la piel. Fue un eczema bastante fuerte, me comenzó en los brazos y luego se corrió a las pantorrillas. Y me salía todo el tiempo, me picaba mucho, se me hacían pelotas, se me ponía rojo, a veces yo me rompía porque era que me picaba demasiado, y los dermatólogos me mandaban tratamientos, y el eczema, así como venía, se iba. Pero sí empezó ese síntoma, comenzó con la mudanza. Pienso que quizás en mí hubo un rompimiento, hubo algo que obviamente me movió bastante. Haberme desprendido de mi madre, de mi casa, de mi hogar, de mi gente, de mis amistades, de la gente, de todo lo que yo conocía. Haberme desprendido de todo eso generó pues unas emociones muy fuertes en mí, que creo que fue lo que dio paso a ese primer síntoma. Estuve realmente muchos años batallando antes de poder descubrir la causa pues de mi eczema, que la descubrí hace apenas 2 años, casi 3. Realmente un camino largo, pero bueno, gracias a Dios uno poco a poco va despertando, va descubriendo, se va entendiendo, se va conociendo, y como que le va dando forma a las cosas, y entonces de esa manera ya puedes comenzar a trabajar en todo lo que realmente te hace daño. Bueno, y ya para culminar les resumo que sí, estudié, me gradué con muchos contratiempos, teniendo que abandonar por temporadas la universidad. No podía inscribir materias completas porque luego comencé a trabajar, entonces no me daba tiempo para estudiar. Entonces, en lugar de 6, 7 materias que tenía el semestre, yo inscribía 3 o 4 máximo. Así que realmente, y fue muy lento, pero siempre me mantuve constante en que quería graduarme, necesitaba hacerlo, era una meta que yo me había propuesto, y realmente no hubo manera que cambiara mi pensar, gracias a Dios. Además, mi mamá siempre desde chiquita me decía que tenía que estudiar, porque mi mamá era de esas madres que te machacan para que hagas las cosas, cosa que agradezco mucho, cada uno de sus lavados de cerebro. De verdad creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a mantenerme constante, a pesar de que me estaba tardando más de lo normal, porque mis amigos obviamente avanzaban porque inscribían sus semestres completos y toda la cosa. Yo, sin embargo, iba de a poco, a veces me atrevía, inscribía todas las materias, pero realmente no me daba el tiempo para estudiar, entonces terminaba retirando algunas. Fue una cosa de verdad fuerte, porque yo quería avanzar, realmente era frustrante para mí porque yo quería avanzar más rápido, yo estaba desesperada por graduarme, pero no podía dedicarle más tiempo a los estudios porque tenía la necesidad de trabajar. Y para las personas que estudiaron en la UNEXPO saben lo difícil que es
lo fuerte que es estudiar en la UNEXPO. Entonces, realmente yo ponía todo de mi parte, pero incluso hubo un semestre que el médico me mandó a que estuviera en reposo, tuve que retirarlo todo y quedarme descansando porque empecé a presentar, ahora entiendo que era uno de los síntomas de la fibromialgia, pero en aquel momento se atribuía a que no comía bien, no dormía bien, trabajaba, estudiaba. Entonces empecé a sentir hormigueos en el rostro y el doctor lo decía, pues que se debía precisamente al estilo de vida tan ajetreado que estaba llevando y a la no muy buena alimentación, porque me alimentaba en el comedor de la universidad y ustedes saben que cuando se hace comida en abundancia así para universidad y ese tipo de cosas, tienen mucha grasa, o sea, no es algo tan cuidado. O sea, hacen el intento, obviamente procuran ofrecer platos saludables dentro de lo que cabe, pero a veces se hace un poquito difícil. Entonces yo, mira, lo que daban en el comedor era lo que yo me comía. Entonces eso empezó también a traerme problemas de gastritis. Entonces empezaron a aparecer otros síntomas y otras cosas que, bueno, ojo, en aquel momento se le atribuía al estilo de vida que estaba llevando, que de alguna manera, digamos que sí contribuye, pero eran como los primeros síntomas, bueno, la primera señal de la fibromialgia. Lo que pasa es que en ese momento obviamente no se sabía. Así que bueno, fue un camino duro, fue un camino largo, gracias a Dios me gradué, empecé a trabajar por mi carrera, por mi profesión, gracias a Dios, y bueno, ya allí la historia toma otro rumbo, pero en ese trayecto sucedieron otras cosas que les contaré en el próximo video. Y bueno, mis amores, quiero cerrar este video dándoles un mensaje a todas esas personas que están en una situación en la que quieren estudiar, no tienen apoyo económico, tienen que trabajar y se sienten así como me sentía yo, ¿no? Con rabia, con frustración de no poder dedicar más tiempo a los estudios, de querer hacerlo, pero realmente no poder, porque tienes que trabajar para mantenerte, tienes que trabajar para pagar tu residencia, tienes que trabajar para poder comer porque no tienes apoyo económico. Así que mi mensaje para ustedes es: no decaigan, no desistan. Sí lo van a lograr, sí se puede lograr, te va a llevar más tiempo quizás del que estipula pues la sociedad, pero realmente no importa, lo que importa es que tú estás luchando por tus sueños, quieres alcanzar esa meta, pues continúa trabajando, así sea con pasos muy pequeños. Tú vas a llegar, tú lo vas a lograr y que no te importe el que dirán y que no te importe si te señalan. No, mira, nadie sabe los sacrificios que tú haces, el tipo de vida que tú estás llevando, todo lo que te rodea. Entonces, nadie tiene derecho a juzgarte y el que lo haga tú simplemente ignóralo porque desconoce totalmente tu vida, desconoce totalmente cada una de esas experiencias que tú has tenido, que te han marcado y que te han hecho sufrir. Y más tú, sin embargo, continúas allí. Entonces eso habla muy bien de ti. Eres una persona perseverante, luchadora y con ganas de alcanzar su meta, con ganas de hacer realidad su sueño. Esto es algo que yo de verdad se los digo de corazón porque sé lo difícil que es y sé lo que duele que la gente te señale sin saber realmente todo lo que tú has vivido, cómo tú te sientes. Entonces la gente puede ser cruel, no porque quieran ser malos, es simplemente desconocimiento. Por eso nosotros tenemos que evitar, ¿saben?, señalar a los demás, porque tú no sabes la carga que esa persona lleva. Bueno, mis amores, yo realmente espero que este video les guste. Si es así, me dejan los deditos arriba, se suscriben a mi canal, pues ya saben que con eso me ayudan muchísimo. Además, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba video. También recuerden que pueden seguirme por todas mis redes sociales. En la cajita de descripciones les voy a dejar los links. Yo, como siempre, desde acá les envío montañas de buenas vibras y se me cuidan. Bye.